Bueno, y como lo habíamos adelantado en el bloque anterior, esta semana fue el Día Internacional por la lucha contra el maltrato infantil. Una fecha muy importante que nos hace repensar nuestras acciones, lo que vemos, lo que denunciamos y también las gravísimas consecuencias que estos hechos nos dejan, ¿no? También es un buen momento para rever nuestras conductas hacia los niños, cómo nos relacionamos con ellos. ¿Tenemos por allí alguna actitud de maltrato o cómo diferenciamos este tipo de conductas? Es por eso que ya estamos aquí con nuestro invitado en vivo, Alejandro Rossi, es consultor psicológico. Lo pueden encontrar a través de las redes sociales, Alejandro, en Instagram, En ¿no? Instagram, @consultor Alejandro Rossi. Bien. Ahí me encuentran. Allí además vas compartiendo algunos datos importantes, mensajes relevantes y que también suman y ayudan en situaciones en general. Sí, mismo en las historias que puse hace un ratito son referidas al maltrato infantil, digamos, ¿no? Como para seguir profundizando en este tema tan importante. Bien, @consultor Alejandro Rossi en Instagram, allí está Alejandro. Pero bueno, bienvenido de manera oficial, Ale. Cada vez que venís el tema se abre, ¿no? Y la mesa entra en debate y seguramente usted en su casa también le pasa lo mismo. En este caso, maltrato infantil y un tema tan amplio, ¿no? Tema amplio y difícil de tocar y sensible. También porque hay un gran cambio generacional entre lo que nuestros padres o abuelos aprendieron de cómo educar, ¿no? Esto que estaba antes, un chirlo a tiempo, una paliza a tiempo ayuda a evitar otros males mayores. Y hoy se cuestiona tanto como sociedad el maltrato o la invisibilidad de tantas cosas, ¿no? Ya sea de la mujer, de otro tipo de orientaciones sexuales, ¿no? Y también esto, ¿no? Es decir, los chicos no dejan de ser sujetos de derecho, ¿no? A veces se creían que eran objetos de derecho y era un ser a quien cuidar y a quien proteger, pero como que no tenía derechos. Claro. Y hoy empezar a darnos cuenta que por qué la violencia hacia un par es violencia y de repente pegarle una paliza a un hijo, humillar a un hijo, castigar a un hijo, eso es educar, ¿no? ¿Dónde está ese salto, esa diferencia? Claro, cuando pensamos, como decías vos, un chirlo a tiempo, ¿es maltrato? ¿Está dentro del maltrato o es solo un castigo o es algo que hago de vez en cuando, entonces no está tan mal? ¿Cómo lo pensamos nosotros? Bien, todo está dentro de algo que está bueno cambiar y que todo está dentro del gran núcleo del maltrato, ¿no? Es algo que es un trato mal a un hijo, ¿no? De alguna manera, pero hay una sutil diferencia quizás entre lo que es maltrato infantil y castigo físico, ¿no? Castigo cuando uno busca educar, ¿no? El maltrato busca hacer daño, el maltrato infantil busca hacer daño y es, desde que vamos a hablar de esto un poquito, es la falta de herramientas y de recursos de parte de los adultos para afrontar las frustraciones que implica a veces la crianza. La frustración nos va a traer enojo, es la emoción que surge a partir de algo que nos frustra es el enojo. Y muchas veces nos quedamos con este enojo que no sabemos cómo gestionarlo, cómo canalizarlo de una manera productiva, sana, y ese enojo, en vez de pensar, decir, bueno, a ver, de esta manera no me he entendido, ¿de qué otra manera puedo probar? ¿Qué otra manera puedo proponer para esto, que ya se lo dije 2 veces que no lo hizo, no repetírselo por tercera vez de la misma manera? Y a ver, ¿lo puedo persuadir con otro juguete? ¿Lo puedo decir, mira, a ver, hagamos una carrera, a ver, contemos cuántos autitos hay en el piso para meter acá adentro, ¿no? Entonces, esa es la gran diferencia entre un maltrato infantil mucho más grave, que es el que busca hacer daño, que hay grandes casos en la prensa. Pegar por pegar, sí, y la por violencia descarga psicológica. Ale, se me ocurría, y esto que decías del cambio generacional, venimos de generaciones muy maltratadas cuando han sido niños, ¿no? Es como que esto estaba marcado, naturalizado y normalizado en una época, ¿no? Sí. A ver, pongamos ejemplos: la varilla, el cinto, zapatilla, la regla y las palabras. Claro. Inútil, no servís. Exactamente. Y una gran variedad de cosas. O por ahí, bajo ese concepto, decir, no, yo lo miro a mi hijo y hace lo que yo le digo, pero bajo el miedo, bajo el temor. Eso mismo, tal cual, Gaby, eso. Es decir, lo que antes pensamos que era obediencia o aprendizaje, ¿no? A través del castigo, y como muy bien decían, ¿no? Físico o psicológico. Y dentro del psicológico tenemos el que es más afectivo, emocional, más psicológico específico, de humillación, de represalias, de amenazas,
Y también el simbólico, ¿no? El de autoridad. Lo haces porque soy tu papá, o porque soy más grande que vos, o porque si me enojo sabes lo que te puedo llegar a hacer, ¿no? Entonces, a través del castigo no se aprende, se somete. Uno hace obediencia por miedo, ¿no? Entonces, mis hijos no aprenden y no pueden captar el por qué tengo que juntar los juguetes, por qué tengo que hacer la cama, por qué no es bueno que me saque una nota baja en el colegio, en la escuela, ¿no? Claro. Entonces, es simplemente de ese lugar del miedo. Y lo peor que pasa con todo esto, ¿no? Que es parte de las consecuencias, es que los chicos, cuando son castigados, en vez de amar menos a los padres, se aman menos a ellos mismos. Porque creen que los padres tienen razón. Algo hice para que mi papá me pegue. Algo hice mal, no soy lo suficientemente bueno, ¿no? Entonces, ahí empieza toda una cadena, de alguna manera, de autoboicot, pobres chicos, ¿no? Y pobres los adultos que vivieron así este tipo de situaciones, donde se creen merecedores de golpes, merecedores de humillaciones, de no ser lo suficiente, ¿no? Como adultos hay que tomar un punto de responsabilidad acá y quizás, bueno, la mayoría de las personas que nos ven en este momento son adultas, ¿no? Y por ahí repensarnos, ¿no? ¿Qué tipo de actitudes tenemos nosotros en nuestras casas? ¿Cuáles son los mensajes que damos a los más chiquitos en la casa? ¿Y cómo reaccionamos también? Si buscamos realmente tener herramientas de conciliación o de entendimiento, o si ante la primera nos sacamos y gritamos, insulto, por allí grito. no ejercemos violencia física, pero los gritos son constantes, o tiramos algo al piso, o una actitud violenta, digamos. Sí, el miedo, aunque nunca lo hayamos golpeado, a veces está ese temor a que se enoja, el enojo que muchas veces en el colegio o en la escuela lo que pasa es que cuando ven un chico muy violento o que le está costando mucho aprender en este momento o poder conectarse con sus reflexiones, con sus palabras, con su manera de expresarse, capaz que lo que se pregunta principalmente es eso, che, te golpean en tu casa, y muchas veces la violencia no es física, muchas veces la violencia es mucho más psicológica, claro. Y eso no tiene moretones físicos, y lo charlábamos cuando hablábamos de bullying, es decir, cerebralmente, mentalmente, el golpe, ya sea físico o psicológico, el dolor que experimenta el niño, es exactamente igual a nivel mental. El daño que produce es igual, con una diferencia, que el moretón sana a los días. El daño psicológico, el daño emocional, pueden pasar 30 años, 40 años, que si no se trata, la herida queda abierta. Queda ahí. Como mucho una herida física, queda una cicatriz, como mucho. Pero la herida emocional, hasta que no se trata, no se trabaja, no se mira de frente, por más desagradable que sea, queda abierta esa herida. ¿Y qué pasa? Repetimos ciclos, repetimos la manera en la que aprendimos. Somos esponjas los primeros años de vida. Y así como me trataron en mi casa, si hubo diálogo, si hubo gritos, si hubo peleas, si hubo cosas que se revolearon, si hubo humillación a mi pareja, a mis padres, viendo a mis padres pelear, es lo que en el momento que menos pueda pensar, es lo primero que me va a salir. Es lo que quedó guardado en el chip. Es lo que quedó guardado en el chip. Entonces, si no me dedico a trabajarlo y yo revertir esta historia familiar que se transmite de generación en generación, porque es lo que uno va nutriéndose de chiquito, no solo se nutre de la lengua materna, de la lengua de los padres, ¿no? Del español, o de si es una familia de reunirse, o muy solitaria, o que le gusta el deporte o no le gusta el deporte, también de este tipo de actitudes. ¿Cómo hacemos nosotros? Claro, eso te iba a preguntar, ¿tenés casos de padres que se dan cuenta de esta situación y que enfrentan esta situación, no saben cómo manejarlas y dicen, bueno, no, yo no quiero seguir pasando por esto, necesito ayuda, necesitamos ayuda como familia? Sí, tengo y tuve muchos consultantes que se plantean esto, es decir, tengo mucha ira que no sé de dónde viene, o tengo mucha exigencia, o me doy cuenta que transmito mucha tristeza, y a mis hijos le termino generando una exigencia a partir de mi tristeza, y darme cuenta que esa tristeza no es solo mía, que es transmitida por mi mamá, por mi abuela, por mi papá, por mi abuelo, y poder darse cuenta es el primer paso. Y después nadie puede conseguir herramientas nuevas quedándose en el mismo lugar, ¿no? Entonces la importancia de buscar ayuda, ¿no? Buscar algún profesional con el que se sientan cómodos, que alguien que los conozca, que le recomienden, si no quieren ir a alguien desconocido, pero la importancia de salir a buscar herramientas para generar este cambio que le va a hacer bien a mi hijo y me va a hacer bien a mí. Poder sanar y ser el adulto que me hubiera gustado tener, no solo sana a mi hijo, sino que me sana a mí como adulto, ¿no? Duele, es muy difícil y duele poder dar algo que uno no dio.
que uno no tuvo. Pero a la vez es sanador. Cuesta muchísimo. Qué pero es sanador. qué importante poder vernos y identificarnos, como decías vos, el primer paso es sabernos que ya no queremos estar en ese lugar y poder dar los pasos siguientes. Muchas veces se necesita ayuda. Sí, sí, totalmente. Porque es ayudarnos a mirar las respuestas desde otro lugar, otro punto de vista, otra perspectiva. Poder entender que lo que me pasa a mí no es un tema a veces solo mío, sino que viene de la forma en la que me trataron, que tiene toda una historia. Y muchas veces esto también, ¿no? Esta autoestima baja que queda en los niños por ser maltratados, es la que de adultos también buscan luchar para sobreponerse, ¿no? Y a veces es o quedándose en la pasividad y en el aislamiento, y muchas otras veces es repitiendo la violencia y lugares de autoritarismo, de impunidad, de impulsividad, claro, donde me tengo que poner por encima de los demás para internamente percibirme en el mismo lugar, porque me siento tan abajo que al hacer un esfuerzo de querer ponerme a la misma altura, en verdad me pongo por demás. Hay mucha gente agrandada, soberbia, que en verdad lo que buscan es sentirse al mismo nivel de los demás. Claro. Hace pocos días, y esto también nos da pie para el cierre, Ale, cuando preparábamos el tema, con Gaby hablábamos de una serie de estadísticas que me pasaba y decía, 1 de cada 4 adultos reconoce haber sufrido maltrato infantil durante su niñez, 1 de cada 5 mujeres y 1 de cada 13 hombres confiesa haber sido víctima de abuso sexual durante su infancia, hoy en día, y a nivel mundial, cada año fallecen 41.000 menores de 15 años producto de homicidios y de maltrato infantil. Las cifras son alarmantes, el tema es preocupante, Sí. Es algo de todos los días y hay que hacer algo para que no siga de hecho, pasando. en Mendoza se conoció un caso muy aterrador de padres que abusaban de sus 4 hijos de distintas formas. No es algo lejano, no es algo, como decías vos, hay casos muy extremos, pero bueno, también nosotros tenemos que estar alerta de nuestras conductas como adultos que somos. Así es, Es un mensaje, cotidiano, sí, Eso, una gotita constante, cotidiana, puede perforar hasta una piedra, ¿no? Entonces, un maltrato leve, ¿no? Y a quien uno puede decir como adulto justificado, cotidiano, puede quebrar a un hijo psicológicamente también, ¿no? Entonces, tener cuidado con eso. Y bueno, algo también, ¿no? Otra encuesta que se hizo del Ministerio de Justicia con UNICEF da que alrededor era el 46,4, ¿no? Casi el 50% de las personas encuestadas reconocen usar la violencia física como parte de la educación de sus hijos, ¿no? También son números muy grandes. Por número muy grande. Sí. Bueno, Ale, ¿algún mensaje final? ¿Algo que quieras destacar también para la gente que nos está viendo respecto de esto? La importancia de la denuncia, ¿no? Está el número, la línea, la 137, ¿no? Que se puede llamar, no es necesario que sea el vecino, puedo ver en la calle, puedo comprometernos socialmente con esto, ¿no? De la misma manera que lo hablamos con respecto a violencia de género, con respecto a un montón de otras cosas, no ser indiferentes ante esto, ¿no? Los chicos de nuestra sociedad nos pertenecen a todos, es parte de nuestra sociedad y de nuestro futuro. Entonces comprometámonos y no hagamos mirada ciega, claro, ante casos de maltrato que estén a nuestro alrededor. Sí, alguien tiene que protegerlos. Alex, muchísimas gracias por estar Gracias con a ustedes. nosotros. Siempre dando tanta claridad ante hechos cotidianos que tienen que ver con lo psicológico. Claro, y la vida diaria. @consultor Alejandro Rossi, lo encuentran en Instagram con toda la información necesaria, allí que va compartiendo permanentemente.